Bien, terminamos la semana y aún no hay resultados de esta segunda vuelta. Continuamos en incertidumbre, los días pasan y no se habla de la transferencia, continúan el Jurado Nacional a la espera de que el accesitario o el reemplazante de Luis Arce ingrese a ocupar el cargo. Se espera que sea el día lunes, ahí empezará otra nueva historia. El día de hoy el Poder Judicial ha decidido no acceder a la entrega de información, ha declarado inadmisible el habeas data que había presentado Fuerza Popular para que le entreguen los padrones por mesas de sufragio. En fin, vamos a conversar todo esto. Lo cierto es que Pedro Castillo pues estuvo por Cusco, Keiko Fujimori en realidad ha estado, no ha tenido mayor acto público, pero sí, de alguna manera, sus voceros. Y bueno, lo cierto es que seguimos, reitero, en la duda. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Hay varias alternativas. Una es que se proclame ya en los próximos días a Pedro Castillo como presidente de la República, ¿verdad? Y la otra opción es que se acepte la revisión de las actas, ¿no? Y por tanto la auditoría que quiera Fuerza Popular y revisar finalmente, hacer un nuevo conteo de todo para ver quién resulta ganador. Pero es la única salida. Voy a darle la bienvenida a nuestro invitado. Él es Richard Tapia. Él va a conversar con nosotros, es analista político, y con él vamos a conversar en torno a cuáles pueden ser los otros caminos, las otras opciones que no pueden descartarse finalmente. Richard Tapia, director del Instituto Peruano de Comunicación Política, nos acompaña. Richard, buenas noches, adelante. Richard, ¿me escuchas? Buenas noches. Carlos, sí, buenas noches. Un gusto estar contigo y con todos tus televidentes. Muchísimas gracias, Richard. Estaba haciendo la introducción en el sentido de que hay algunas opciones que puedan tener un derrotero en los próximos días. Uno de ellos es que se proclame ya a Pedro Castillo. Lo otro es que se haga la auditoría, se cuenten los votos de esta segunda vuelta y se decida ya, pues con observadores, con auditores internacionales y demás, se decida cuál de los dos ganó. Esto tomará por lo menos 15 días, ya estamos 28 de julio. ¿Qué otras salidas tenemos, Richard? Sí, bueno, hay varios. Lo primero que las calles quieren finalmente es que gane alguien y su elección no sea pues enturbiada con procesos de señalamiento de fraude de mesa, en fin, lo que estamos escuchando, ¿no? La gente no va a soportar que se declare a uno de los dos candidatos que han estado en la segunda vuelta si es que no hay un manto de claridad sobre el proceso, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, lo que podría ser, digamos, una solución menos traumática sería pues que de repente se acepte la intermediación de la OEA para que revise todo el proceso de conteo de votos y finalmente, digamos, con una certeza de un ente neutro, si se quiere, podamos tener a un candidato ganador y por lo tanto pase a ser proclamado como el nuevo presidente. Cuando hablo presidente puede ser varón o femenino, no, presidenta no existe. Entonces, cualquiera de los dos, y obviamente convalidando pues que el proceso ha sido transparente, ¿no? Yo creo que eso sería lo menos traumático. Ahora, las partes están, digamos, abiertas a eso. Yo creo que por ahí no hay mucha aceptación, por lo menos de un lado, de que esto suceda, ¿no? Y se sienten ganadores del profesor Castillo, y obviamente cualquier actitud que se tome, cualquier decisión que se tome, va a ser rechazado por ellos, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, ya el presidente Sagasti, a través de un comunicado, si no me equivoco, ha dispuesto que los ministerios, ¿no es cierto?, los ministros en conferencia de prensa vayan dando a conocer
cuáles son las actividades que están realizando, cómo están dejando sus carteras. Esto en vista de que por lo pronto no va a haber una comisión o este proceso de transferencia normalmente que se hace entre un gobierno saliente y uno entrante, ¿no? Por lo que estamos viendo, estamos asistiendo a esta definición de esta segunda vuelta electoral. Y por otro lado, ahora, como cereza de pastel, la Corte Superior de Lima ha decidido declarar inadmisible el pedido de habeas data de Fuerza Popular. Algunos se han alegrado, otros no tanto, pero lo cierto es que no es un no definitivo, simple y llanamente les han dicho a la gente de Fuerza Popular: un momentito, su documento no cumple las formalidades del caso, agregue los documentos que faltan y vuelva a presentarlo. Para eso tiene usted plazo de 3 días, ¿no es cierto? Es decir, no le han denegado la solicitud, solamente se han pronunciado sobre la forma del pedido. Por eso se ha declarado inadmisible, ¿no? Efectivamente, ahora declaró simplemente inadmisible, ¿no? Sí, o sea, y le han dado 3 días de plazo para corregir el papel, los documentos, que básicamente son formales, entiendo, creo que son las credenciales de personera de la señora Takayama, algo así, ¿no? Cosas que son subsanables, entiendo, ¿no? Pero a lo que voy es que más allá de ello es que le da plazo de 3 días, quiere decir que vamos a tomarnos 3 días más, y si le sumamos a ello que el entrampamiento con la declinación del juez o del fiscal Arce, ¿no es cierto?, ante el Jurado Nacional de Elecciones, y ahora, bueno, declarándose ya su accesitario, pareciera que el señor no quisiera asumir el cargo. Dicen que no lo han ubicado en la mañana, pero finalmente pareciera que el lunes habrá alguna posición al respecto. A lo que voy es que todo esto, cuando el país está en vilo en saber quién va a ser su futuro gobernante, nos espaciamos más, pues no se pareciera que tenemos todo el tiempo de la vida, y cuando necesitamos tomar medidas rápidas, céleres, pareciera que todas las instituciones se ponen a demorar, ¿no es cierto? Por unas cuestiones formales, digamos que se pueden solucionar rápidamente, le dan 72 días, o 72 horas, 3 días, y de repente Fuerza Popular, en vez de presentarlo mañana mismo, de repente va a presentarlo faltando 5 minutos, ¿no?, para alargar el tiempo. Igual el fiscal que va a reemplazar al fiscal Arce. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando más ruido. La economía ya no resiste, ¿correcto? Esta incertidumbre genera perversiones en la cuestión económica, y obviamente el que paga los platos rotos finalmente va a ser el ciudadano común y corriente de a pie, ¿no es cierto? Porque obviamente han subido, es indudablemente esto, han subido algunos precios en el mercado de la canasta básica, por el alza del dólar básicamente, pero los peruanos seguimos ganando en soles, ¿no? Y por lo tanto tu capacidad adquisitiva se ve reducida, ¿no? Y esto es un problema que se va agrandando cuanto más tiempo pase en esta incertidumbre de conocer de quiénes van a ser los gobernantes por los próximos 5 años, ¿no? Pero no podemos seguir así, Richard, tenemos que encontrar una salida. O sea, tenemos que hallarle una salida a todo este problema, pero si vamos a esperar la auditoría, si vamos a esperar que el señor Rodrigo Montes aparezca y decida completar los miembros en el Jurado Nacional de Elecciones, si vamos a seguir pidiendo nulidades, al final vamos a llegar a 28 de julio y esto no puede seguir así. O sea, tenemos que ya, Carlos, encontrar una salida democrática y legal. Yo creo que aquí pasa por, digamos, poniéndose a disposición. Acá las partes no pueden ponerse en extremo, decir que yo no quiero o sí quiero, ¿no? Si yo me pongo en el lugar, si mi candidatura, es decir, en el lugar del señor Castillo, que ya gané con los votos, pero mi competidor me está señalando que había uno, miren, señores, ¿sabes qué? Denle los padrones electorales, revisen todo, porque lo que menos quiero es que yo gane con trampas. ¿Correcto? Claro, entonces ese grupo, que ahorita está beneficiado con el conteo del 100% de los votos, no quiere ceder porque obviamente no quiere perder lo que legítimamente, entre comillas, habría obtenido en las ánforas. Entonces, si vamos a estar en posturas rígidas,
y nos vamos a centrar solamente en formalismo, es decir, hasta las 8 te acepto tus reclamaciones porque el día para nosotros es hasta las 8, no hasta las 12, y por tanto es un formalismo, ya no te acepto, y tú también ya no puedo porque no se puede revisar y la ley es lo que estable. Perfecto, entonces si es así, también se tendría que aceptar la otra parte que está haciendo las impugnaciones, porque es lo que el reglamento, las leyes electorales vigentes se lo permite. Ahora, ¿qué vamos a llegar a esto? Si ninguna de las dos partes dan su brazo a torcer, buscan un punto en común, que es lo que deberían ponerse a hacer si tanto dicen amar el país. Lo que va a pasar es que se va a dilatar el tiempo y lo más probable es que digamos, el Congreso asuma funciones, nombre presidente, y obviamente este presidente del Congreso va a tener que asumir nuevamente la encargatura de la presidencia de la República y obviamente nombrar su gabinete hasta que o se decide o de repente pueda decidir anular la segunda vuelta y convocar a una nueva segunda vuelta. Entonces, ese es el procedimiento, digamos, que si el tiempo nos gana, va a tener que suceder en algún momento. Y creo que algunos están apostando por ello y obviamente basándose siempre pues en el formalismo, en la norma vigente, ¿no? Si esto sigue así, se va a entrampar más las cosas y hay un grupo que está presionando, está haciendo, digamos, ¿qué es lo que yo en particular aquí me voy a permitir una opinión muy personal, Carlos? Que no deberíamos echar más combustible al fuego. Es decir, de nada sirve que un grupo que apoya a un candidato firme una carta pública, 300 personas y por el otro lado también, eso no contribuye, eso más nos distancia que buscar puntos de convergencia. Entonces aquí pasa por los dos grupos tratar de buscar una solución. Si la solución es revisar, es una auditoría, yo creo que si queremos y tenemos la predisposición, yo creo que nadie va a sospechar que la OEA pueda nombrar una comisión y pueda ella dirimir en última instancia, decir, mire, simplemente se contó todo bien y el ganador es el señor o la señora. Correcto. Y eso todos debemos aceptarlos, guste o no nos guste. Ahora, por lo tanto, entonces, planteas la posibilidad que si esto se sigue alargando, se sigue generando inestabilidad, no hay cómo salir de este entrampamiento y nos vamos acercando al 28 de julio, el presidente Sagasti tiene ya que irse el 28 de julio, planteas que asuma el Congreso y que convoca nuevas elecciones. Bueno, es que eso está, no lo digo yo, eso está en el marco constitucional vigente del país. Entonces, eso es lo que se debería dar, porque el Perú no puede permanecer sin un presidente, ¿correcto? Entonces, alguien tiene que asumir, y al que le corresponde constitucionalmente es al presidente del Congreso de la República, ¿correcto? Porque hasta el día 28 el señor Sagasti está en el cargo. Al día siguiente, mejor dicho, a partir de las 2 de la tarde, que no haya presidente, entonces el Congreso en su primera sesión de 28 de julio tendrá que tomar esa medida, es decir, llevar al presidente del Congreso, quien fuese, hacia la presidencia de la República hasta que se dirima este tema electoral, o en su defecto, también dentro de sus atribuciones, podría declarar nulas las elecciones en segunda vuelta y convocarlas de repente para, no sé, un año, 8 meses, una nueva elección. ¿No es cierto? Correcto. Entonces, correcto. Obviamente ya tomando las precauciones y las medidas con una reforma del sistema electoral, me imagino, ¿no? Por lo menos de cabezas. Y entonces, eso podría ser si es que digamos, seguimos pasando el tiempo, ¿no? Y obviamente es algo que se podría evitar si las dos partes podrían conversar y decir y aceptar que, por ejemplo, bueno, si no quieren a la OEA, puede ser también la Comisión Europea, que tiene una buena sin embargo, digamos, sí, Richard. Sí, sin embargo, sí tiene una buena para que pueda fiscalizar o auditar la elección. Perfecto, obviamente no es una posibilidad negada. Sin embargo, Richard, la pregunta es, ¿quiénes? ¿Existe fraudes evidentes de esta segunda vuelta? En esta segunda vuelta hay un fraude evidente. Ahora, Fuerza Popular y algunos otros líderes dicen que sí, pero por el otro lado, ¿no? Desde el presidente Sagasti, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, OMPE dicen que no, pero a esto se suman los observadores internacionales, se suma ya el gobierno de los Estados Unidos, se suma el gobierno de Canadá. El día de hoy tiene una conversación el presidente de Argentina con el señor Castillo. La OEA también se ha pronunciado, es más,
el presidente del Consejo Permanente, Walter, y ayúdame por favor porque tenemos ese pantallazo ahí, el presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, Ronald Sanders, ha destacado, ojo, ha destacado que la OEA observó las elecciones en Perú y las declaró libres, justas y creíbles. Ojo, estamos hablando del presidente del Consejo Permanente de la OEA, y ahí lo dice en su mensaje. Y lo vamos, está en inglés, pero intentemos hacer la traducción, la cual ya tenemos aquí. Dice ahí: la OEA observó las elecciones en Perú y las declaró libres, justas y creíbles. Ojo con esta palabra, ¿eh? Libres y justas, perfecto, pero creíbles, ojo con ello. La OEA debe defender sus conclusiones y pronunciarse en contra de los intentos de sofocar la voluntad del electorado. La elección mayoritaria de Pedro Castillo debe mantenerse. Eso es democracia, dice el presidente de esta organización, Richard. Entonces, ya hay, podríamos decir, pronunciamientos de instancias mayores en torno a las elecciones en Perú. Sí, ahora, yo soy muy respetuoso de las instituciones internacionales, pero como también he dicho muchas veces a unos amigos que viven en el extranjero, es fácil criticar desde afuera y no desde adentro, ¿no? Ahora, si es que eso fuese así, entonces no habría ningún temor de abrir los padrones electorales y que se revise, que se audite, porque bueno, qué mejor de convalidar sus palabras y sus comunicados si se accede a una cuestión tan elemental, y que no se diga de que no se puede revelar el padrón electoral porque hay datos sensibles. ¿Qué datos sensibles hay en un DNI? ¿No es cierto? Yo obviamente no estoy tomando postura por ninguna, simplemente estoy tratando de razonar en voz alta. En el DNI tenemos la dirección, edad, fecha de nacimiento y por último en qué procesos electorales hemos votado con los hologramas. Ahí no está, digamos, cuántas cuentas bancarias tienes, cuánto dinero tienes en el extranjero, no tiene cuántas propiedades. O sea, no hay información sensible, como ha sido el argumento de la entidad electoral para no exhibir los padrones. Ahora, yo no podría estar diciendo tan alegremente algo si es que mañana, no sé cómo podrían quedar esos organismos internacionales, si es que en el padrón figuraran, digamos, por lo menos 100 muertos o niños que no deberían votar. Alguien dirá, oiga, pero por la pandemia no pudimos hacer y se nos pasó. Bueno, eso te podría creer en los últimos años o finalmente hasta la fecha cuando se cerró el padrón. Pero si aparecen muertos, ¿no es cierto?, de hace 5 o 7 años, ¿qué explicación le podríamos dar eso? Si supuestamente hace un año, año y medio, el padrón se había depurado y iba a estar cerrado. A lo mucho, los fallecidos recientes obviamente no podrían estar ahí, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué pasaría en ese escenario? Entonces, una cosa es una declaración, es un sentido, y vuelvo y te digo lo que te comentaba hace un momento, no le echemos más combustible al fuego. Así como estos organismos se han pronunciado a favor de un candidato, también entiendo que hay unos expresidentes que se han pronunciado por la no declaración hasta que no se revisa, hasta que no se resuelva. Entonces ves que el enfrentamiento, la polarización no solamente ha salido desde el Perú, sino que también se ha ido a la comunidad internacional. Entonces, yo siempre he dicho, y acá me reclamo en este aspecto nacionalista, los problemas los peruanos los resolvemos los peruanos, y nosotros, ¿quién mejor que nosotros para conocer nuestra idiosincrasia, para conocer a nuestra gente? Entonces, yo, si estuviese en los zapatos del profesor Castillo, lo primero que diría, señores, denle absolutamente todo lo que pide el otro partido de la señora Fujimori, porque entiendo que así revisa lo que revise, yo ya gané y yo no quiero que haya sombras en mi elección. Eso sería un buen talante de democrático, daría una buena señal, no solamente a los que han votado por él, sino a todos, ¿no es cierto?, a todos los ciudadanos. Ahora, si es que si hay mucho, digamos, ponerle zancadillas a los pedidos, a los reclamos, obviamente parecería que no se quiere llegar a la verdad y parecería o dejaría abierta
digamos, por lo pronto, la idea de que hay algo escondido que quieren que no ocultar, ¿no? Por lo menos la sospecha. Entonces, correcto, en aras de esa transparencia, yo creo que puede haber dos caminos: o que se entreguen los documentos que se está pidiendo, como el padrón electoral, verificar y cotejar y decir, señor, efectivamente el señor Castillo ganó después de revisar todo, en buena hora, proclámenlo, aplaudamos todo y empujemos el carro hacia adelante. Mientras más transparencia exista, mejor, Richard, y esa finalmente es también la idea, ¿no? Mientras más transparencia, ¿no? Se acabe el secretismo, entonces más confianza vas a generar. Para terminar, Richard, se convocan marchas para mañana de ambos grupos políticos. Tu comentario final en torno a ellas. Bueno, esto va a durar, las marchas van a acompañar todo este proceso hasta que no haya declarado a un ganador, ¿no? Y me temo que así se declare, viendo lo que estamos viendo, denegando pedidos y tratando de apurar la proclamación. Yo creo que va a haber un sector descontento y esto vamos a tener gente en la calle, y esto es muy peligroso porque en una pandemia, y lo vuelvo a decir, también lo dije en noviembre cuando fue la revuelta con Merino, evitar las aglomeraciones, porque Dios no quiera, piensen en sus familias. Vamos a enfrentar, Dios no quiera, lo más lejano posible, pero todo parece indicar que vamos a afrontar una tercera ola del COVID, y mucha gente, digamos, que va a estar en estas aglomeraciones puede resultar contagiada, ¿no? Protejan su salud, protéjanse cada uno. Sí, es cierto, un derecho elemental al reclamo pacífico, a manifestar su discrepancia de manera pacífica en las calles, pero también no es menos importante poner, digamos, en juego la salud. No solamente la salud, sino la salud de toda la familia, ¿no? Perfecto, Richard. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, Richard, y van a haber conversado, obviamente, de las posibles salidas que existan y obviamente también de la complicada situación que vive nuestro país. Un abrazo, Richard. Buenas noches. Con gusto, Carlos. Muy buenas noches. Perfecto. Richard Tapia nos acompañó esta noche. Él es el director del Instituto Peruano de Comunicación Política, dándonos obviamente todo este análisis de la coyuntura político electoral.